Hablaré del libro del Principio de Peter. Es importante mencionar la calidad educativa de nuestro país. El sistema educativo siempre ha sido motivo de crítica. En su integración, bajo el rubro de presupuestos, programas educativos y plantilla docente. Así, vemos que la calidad educativa en México, de manera general, ha sido calificada de bajo nivel, porque en cuestión de presupuesto, el gobierno siempre ha invertido poco. Destina un promedio de 1.9% a 2.3%, de acuerdo a la información proporcionada por el INEGI, mencionando que México aporta menos que otros países. Considero que esto afecta al no tener recursos para crear más escuelas y preparar a su plantilla docente. Aquí en relación al programa educativo, a través de los años han sido modificados en beneficio de los estudiantes, pero siempre manteniendo las materias básicas como son matemáticas, física, español, química, civismo y geografía, así como la forma de impartir las clases. Considero que este rubro es progresivo en beneficio a los alumnos. Bueno, aquí el tema a tratar de la plantilla docente es que el sector educativo sobre el cual relacionaré lo expuesto por el autor del libro El Principio de Peter, pues me basaré en los fundamentos o axiomas que expone. Se refiere a la conducta de las personas al aplicar sus conocimientos que tienen respecto a su trabajo. Bueno, aquí en primer lugar, el principio de Peter es el siguiente. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Aquí el autor nos explica que el principio aclara el sistema de jerarquías que ya se observa cómo avanza una persona en su trabajo hasta llegar a un punto donde no puede ascender, crecer o dar un mejor rendimiento de acuerdo a sus capacidades. También sin lugar a dudas, a inicios de nuestra historia educativa, los maestros solo tenían cierto nivel de preparación y como consecuencia sus enseñanzas eran limitadas. Aquí me refiero que en el año 1920, en donde después de las guerras internas, se crea la Secretaría de Educación Pública con una filosofía de crear escuelas en toda la República para acercar la educación a todos los ciudadanos. Pero al ser una reestructura, sabemos que los que llegaban a ser maestros en esa época carecían de estudios profesionales en materia de educación. Incluso mis padres comentan que los maestros de aquella época se mencionaban
mencionaban ellos que solo habían estudiado primaria. Y ya pues conforme va avanzando el tiempo, pues ya tenían la secundaria y ya con eso pues podían ser maestros. Y pues así sucesivamente se fue requiriendo a las personas que aspiraban a ser maestros y pues también a prepararse y tener un mejor nivel. Ahora bien, el principio de Peter se aplica perfectamente en este caso, porque en un inicio el maestro solo llega hasta donde le permitían sus conocimientos. Conforme se fue especializando y fue creando el sistema educativo, y cómo se fue creando el sistema educativo, se abrieron más plazas. Así no solo se quedó en el cargo de director, sino nació la figura de un supervisor, el jefe de zona, el subdirector, como los conocemos ahorita, el coordinador, el jefe de enseñanza. Y así más cargos han sido ocupándose dentro de la educación. Bueno, en este punto existía gente capacitada para dar clases, pero para dirigir o tener un cargo a dirección ya no eran competentes, porque no tenían esas capacidades para realizar bien las funciones de ese cargo. De manera clara, el principio de que todo trabajador llega o asciende hasta un nivel de incompetencia es como lo conocemos coloquialmente los mexicanos en las frases: ya dio todo lo que tenía que dar, llegó a su máximo nivel, hasta ahí llegó. Es decir, cada persona en relación a su conocimiento llega a un punto donde no puede superarse. Y también pues así mismo, en el caso de la enseñanza, cada generación de maestros lo ha dado todo. Bueno, también dependiendo su época. Y pues también han dejado camino para los futuros maestros. También pues aquí se mezcla con el desarrollo del principio, y el autor nos explica los 3 niveles, que es competentes, moderadamente competentes e incompetentes. Y como lo expongo, si eres competente avanzas, si no, no, te quedas estancado. Bueno, aquí en cuestión de la educación, a través de los años se ha dado este concepto, porque existen muchos docentes que solo cumplen sus funciones establecidas, que pues se basan en los planes y programas educativos. Pero por lo que son competentes y no pasan de ese lugar nunca. Aquí los maestros de antaño estaban en esta posición, ya que siempre cumplían con lo establecido. Después tenemos a los moderadamente competentes, porque han logrado escalar varios puestos demostrando su competencia en cada uno de ellos.
Aquí en el principio sigue siendo el mismo. Llegar a un punto donde ya no serás competente en un sistema de jerarquías. Y también en el siguiente concepto, que es integrantes del principio de Peter, es el impulso y el ascenso de la persona, y que se relaciona con el empuje para lograr el ascenso. En pocas palabras, el impulso es aquel que sirve para que una persona ascienda, como puede ser por los lazos de amistad, familiar o, como dicen aquí en el libro, padrinos. El concepto de empuje se refiere a que el propio trabajador realice con sus méritos propios, ya sea estudiando o preparándose. Aquí considero que antes como ahora este concepto se aplica a los docentes, porque recordemos que siempre se ha escuchado que las plazas se heredan, o si tienen un padrino que te las puedan otorgar, que te puedan otorgar la plaza, o bien un padrino en el sindicato para tener acceso a una plaza de maestro. El sistema de heredar plazas se escuchó por muchos años, hasta que en el año 2011, cuando surgió el nuevo sistema educativo y se habló de exámenes de oposición, en donde la mayoría de los maestros se opusieron porque querían seguir heredando las plazas a los maestros. Sin embargo, ahora es por examen de oposición, es decir, es por empuje. Por tus conocimientos puedes obtener una plaza, y conforme estés preparado puedes ascender o no. Lo que nos habla de los dos conceptos, el impulso y el empuje, ambos para ascender. Aquí en hablar de subordinados y dirigentes, este concepto establece que los subordinados pueden ser muy competentes, pero al llegar a un puesto directivo no tienen la capacidad de dirigir en el ámbito educativo. Esto es muy recurrente. Partiendo de la estructura de la escuela, donde hay maestros y director, observamos que los subordinados son los maestros y el dirigente es el director. Aquí regularmente es sabido que los directores no siempre son buenos dirigiendo, e incluso los mismos padres de familia llegan a pedir su retiro como director. También posteriormente está el supervisor o el jefe de zona, en donde los directores son los subordinados y el dirigente el supervisor o jefe de zona, pero no siempre es un buen subordinado. Podrá ser dirigente. También aquí vemos el otro concepto, el siguiente concepto, que es la jerarquiología y la política, que el autor expone que la política no escapa del principio de Peter.
Porque en la política se escoge al más competente para el cargo, sino al que demuestre más capacidad de obtener votos. Aquí el concepto citado se aplica al mundo educativo, porque para entrar a, a una estructura administrativa debes realizar primero, debes realizar primero las políticas. Recordemos que el titular de la SED es un maestro, pero que es seleccionado de toda, que es seleccionado de toda la República. Los directores de los institutos de educación básica de cada estado son seleccionados de los maestros de las entidades. Entonces aquí observamos que existe la política, sobre todo porque la base de la política son los sindicatos. Es donde donde se va figurando la persona que tenga más aún cuando realmente no sean competentes para desempeñar el cargo ostentado. Aquí el siguiente concepto es la espiral de Peter, que a grosso modo se presenta cuando dentro de la jerarquía en cada nivel alcanzan su nivel de incompetencia, ya sea física, social, emocional o intelectual. Aquí este principio se aplica indudablemente a los maestros, porque dentro de la estructura de las jerarquías ocurre en muchas ocasiones que los que ocupan los cargos desde maestros hasta el supervisor de zona no son capaces de realizar su trabajo de manera competente, colocándose así de todos en una colocación El libro final me parece de muy interesante, competencia. comenzando porque como estudiante observo que la incompetencia está presente en todos lados, desde las obras del gobierno que realizan en mi colonia hasta las grandes plazas de empresas privadas. Se escucha en las noticias que en el tren de la Ciudad de México se descarriló en un puente y por el mal cálculo de la empresa que construyó el puente. También escuché del socavón del tramo de la pista a la altura del fraccionamiento Tabachines. Esa es otra obra. Y también pues donde cayó un coche y fallecieron 2 personas. Por otra cosa, también escucho que la gente se queja de los arquitectos y albañiles porque realizan un mal trabajo en sus casas, ya que les entra agua o queda colgada la losa. También otro punto pues es que los estudiantes nos quejamos, se quejan porque dicen que el estudio no es para ellos. Y pues no, también otro punto pues también está lo de los padres de familia, que pues están obligados por el ir y venir de su vida cotidiana, absurda y bizarra, según su punto de vista. Pero
Ahora me doy cuenta de la verdad, siendo una nueva luz que me invade una noción del renacimiento o algo nuevo en el conocimiento. Aquí pues veo la inmensidad de mi futuro que podrá ser o podría ser en el futuro. Bueno, aquí en efecto lo que ya sabía, tal vez como en un instinto humano, se corrobora en este libro, porque todos siempre hemos escuchado la frase ya no puedo más, o ya lo di todo, estoy cansado, que no es más que el hecho de que hasta ese punto o meta logramos llegar. Aquí bueno, el autor nos lleva de la mano para explicar el significado de la competencia, de la incompetencia, y acuña el principio de Peter, que pues aquí otra vez lo vuelvo a mencionar, que es una jerarquía. Todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Este principio el autor lo relaciona con las empresas y el gobierno, donde existe un nivel de jerarquía y que el empleado puede ascender para llegar a su nivel de competencia o incompetencia. Pero aquí el resultado es claro. Un punto de su ascenso, en un punto de su ascenso ya no podrá ser competente, ya sea por el físico o le falle algo, sus emociones, y pues que ya no aguante. Su intelecto también no le permitirá entender las cosas o no pueda socializar con la gente. Aquí bajo este esquema, lo que aporta a mis pensamientos es que debo seguir aprendiendo hasta llegar a un punto de incompetencia. Es decir, que pueda o no le entienda, y aquí es romper ese nivel de incompetencia para seguir al siguiente nivel. Por ejemplo, ser competente para elaborar mi tesis profesional, ser competente para dar clases. En el ámbito personal, ser competente en mis emociones y relaciones con mi pareja, mis hijas, observar también dónde soy incompetente y mejorar. Y si no puedo, decir que llegó a mi último nivel, pero considero que a mi nivel personal siempre habrá niveles, porque la vida va hacia adelante, y en esa dinámica seré a veces más competente y a veces más incompetente para lograr algunas cosas. Y pues también es importante, lo importante es darse cuenta de las cosas que pasan alrededor, ya que el ser humano es egoísta porque no se da cuenta de las conductas que realiza, o no puede darse cuenta, ya que al hacerlo, sin lugar a dudas, trataría de mejorar, y el principio de Peter sirve mucho para un progreso positivo. También
en atención que podrá cambiar sus normas morales a favor de él y la sociedad que lo rodea. Y bueno, al darse cuenta cada individuo de su competencia o incompetencia, mejoraría su relación entre cada sector, porque no puede existir normas morales sin sociedad. Pero al no tener el conocimiento, es necesario que estemos ante una utopía, porque el ser humano siempre está en busca de culpables o sus acciones sin darnos cuenta. Y bueno, uno mismo en la mayoría de casos es el responsable de nuestras vidas. Y bueno, aquí mencionaré la relación al ámbito administrativo. Y bueno, desgraciadamente es ignorancia para o simple conformidad del individuo, o no ser competente y quedarse en su nivel de incompetencia.